Dios te bendiga. Gracias por unirte a nuestra escuela bíblica virtual. En breve iniciamos. Dispón tu corazón para recibir lo que el Señor tiene para ti en el día de hoy. Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí una vez más con ustedes para compartir la palabra de Dios. Es un privilegio para mí. Pues antes de iniciar, vamos a orar. Amantísimo Padre Celestial, en esta tarde te bendecimos, te glorificamos, te damos todo honor, toda gloria y toda honra. Gracias, Señor, porque tú nos das ese privilegio. Tú nos elegiste, Señor, para que nosotros podamos llevar tu palabra. Ahora te pedimos, mi buen Dios, que tú nos ayudes, que tú nos dé palabra y que todo aquel que pueda oírla pueda interpretarla y pueda llevarla a otros. Todo eso lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Pues bienvenido nuevamente, una vez más, a nuestro estudio bíblico semanal. Está con ustedes Normi Sánchez. Pues vamos hoy a tener un estudio, como siempre, muy importante. Y el título de hoy es José prospera en la adversidad. Vamos a tratar algunos versículos en los capítulos 39 y 40 del libro de Génesis. Desde hace varias semanas hemos estado analizando el libro de Génesis con los diferentes episodios que nos narran. Tenemos el versículo clave en Génesis 39, versículo 2. La verdad central que veremos es la manera como Dios estuvo con José y le dio la prosperidad en medio de la adversidad. Esta verdad ilustra la importancia de depender de Dios en cualquier situación. Vamos a identificar una gran enseñanza, y es que si dependemos de Dios en medio de la adversidad, podemos prosperar, hermanos. Ahora, antes de irnos al estudio base, vamos a ver una pequeña panorámica del contexto del estudio. La semana pasada vimos cómo José fue vendido por sus hermanos y llevado a Egipto. Pero hoy vamos a tratar cómo José, a pesar de esa gran situación, ese gran problema que él tuvo de ser vendido fuera de su familia, vendido como esclavo, él prospera en medio de todas esas situaciones. Y de él ser un simple esclavo, él pasa a ser administrador de Potifar. ¿Y quién fue Potifar? Potifar era un alto funcionario del faraón en Egipto. Especialmente, él era el capitán de la guardia del rey. Era un hombre egipcio que compró a José como esclavo. Potifar se dio cuenta de que José tenía algo especial. Él veía que todo lo que José hacía, lo hacía bien. Y él confió tanto en José que lo nombró como administrador de su casa. Le dio el control de todo lo que él poseía. Pero pasó un problema. La esposa de Potifar estaba seducida por la belleza de José y por el talento que José tenía. Pero José se negó a ceder ante las diferentes situaciones que la esposa de Potifar trataba de seducirle a él. Entonces, debido a esta negativa de José, ante la tentación de la esposa de Potifar, ella lo acusó falsamente de violación, lo que llevó a José a ser encarcelado. En la cárcel, José interpreta el sueño de un copero y de un panadero. En el estudio del texto base lo vamos a dividir en tres partes. La primera parte que vamos a ver es cómo José de esclavo pasa a ser el administrador de Potifar. Para eso vamos a leer en Génesis capítulos 39, los versículos 2 y 3. La palabra es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estaré leyendo en Reina Valera 1960. Mas Jehová estaba con José
Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Vemos cómo Jehová estuvo con José en su situación adversa. José prospera. Todo lo que José hacía, Jehová permitía que José prosperara, porque José no prosperaba por su propia fuerza. José mostraba una humildad ante su éxito y José todo se lo atribuía a Dios. Esto contribuyó a que Potifar lo nombrara, como dije ahorita, administrador de todos sus bienes. La segunda parte del estudio de hoy trata cuando la esposa de Potifar lo calunia a José. Y vamos a leer en Génesis capítulo 39, los versículos del 7 al 12. Continúo leyendo en Reina Valera 1960. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me has reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y él no escuchándola, para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los que de casa allí. Y ella lo asió por su ropa diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Amén. Esta nueva adversidad que se le presenta a José por no ceder a los deseos carnales de la mujer de Potifar y rehusar a la petición fue por dos razones. La primera, por la lealtad a su amo, y la segunda, por la fidelidad que José tenía hacia Dios. Vemos en los versículos 10 que la mujer de Potifar insistía a diario, pero también vemos los argumentos de José. Pero estos argumentos, o sea, la negativa de José de no quererse acostar con la mujer, pero esto no surgió efecto en ella, ya que ella estaba acostumbrada a otro sistema de valores. Es decir, lo que ella siempre quería, ella entendía que lo que ella quería, ella tenía que dárselo popularmente. Me gusta esto, como yo soy la esposa de un gran señor, pues yo tengo que tener todo lo que yo quiero. Esos eran los valores que ella acostumbraba a tener. Todo lo que quería, pues lo tenía. Pero con José no fue así. Entonces la reacción fue tan firme de José como la determinación de la mujer. Él no le hacía caso para acostarse con ella. Aquí se refleja la convicción de José, que no estaba orientada por la circunstancia o ganancia ventajosa, sino por su fidelidad a Dios. José evitó por todos los medios el contacto con esa mujer. Pero esta mujer sigue insistiendo, intenta seducir finalmente a José, y ya no usaba palabras, sino acciones físicas. Esto sucede cuando José entró en la casa a realizar sus labores y no había nadie. Aquí en la Biblia no se nos aclara si fue pura casualidad o si fue eso arreglado previamente para que ella estuviera sola con él. Pero entonces esta mujer lo agarra por el manto. El manto era como una camisa de estar en casa, amarrada por el cinto,
o sea, por la cintura, y se usaba como una prenda de estar en la casa. La intención de la mujer fue expresada verbalmente. José reaccionó con firmeza, hermano, y prontitud, y dejó en manos de la mujer su túnica, su manto. Ella usó ese manto para calumniar a José. Inmediatamente José escapó, pero ella lo acusó de intentar violarla. Y ustedes saben que no fue cierto. En la tercera parte de este estudio, ya José, como fue acusado por ella ante su esposo, eso era una falta, ya ustedes saben, de matarlo o de ir preso, pues él fue a la cárcel. Pues la tercera parte del estudio, vamos a ver ya que José, desde la cárcel, interpreta los sueños de sus compañeros. Vamos a leer en Génesis capítulo 40, los versículos del 5 al 8 y el versículo 14. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño. Cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales del faraón que qué les pasa. ¿Por qué parecen hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron: hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José: ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmela ahora. Acuérdate pues de mí cuando tenga ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta cárcel. Amén. José fue puesto en cárcel como castigo, donde estaban los presos que ofendían al faraón, es decir, los presos políticos. En la actualidad vemos en los diferentes países, cuando una persona no está, comete una falta en un gobierno, en un estado, que son encarcelados políticamente. Entonces, a una de esas cárceles fue que llegó José, y cayó con estos dos personajes que también estaban presos, porque ahí no lo explica, pero en algo faltaron al rey y fueron presos junto con José. Ahora, José ganó un lugar de confianza y privilegio en la cárcel y le interpretó los sueños, tanto al copero como al panadero del faraón. El copero era una persona importante, era encargada de la seguridad del rey, de que éste no fuera envenenado. O sea, el copero tenía primero que tomar lo que iba a tomar el rey. También el panadero ejercía una función muy importante, ya que en esos tiempos el pan era como el alimento de primera necesidad en ese entonces, como lo es hoy, que muchas de las casas, pues, el sustento, por ejemplo, de desayuno, de cena, es el pan. Pues en ese tiempo el pan era exclusivo en cada casa. Entonces, tanto el copero como el panadero se encontraban preocupados porque no tenían quien les interpretara los sueños. Y José nota esta preocupación y le pide que les cuenten ese sueño. José lo interpreta, pero recuerden que no era José que lo interpretaba, era el Señor que le daba esa gracia y esa sabiduría de interpretar los sueños. Entonces, José interpreta el sueño del copero y le afirma que él iba a tener libertad y restauración. Y ellos estaban admirados, pero también José interpreta el sueño del panadero, muy diferente al sueño, a la interpretación del sueño del copero, del panadero, perdón. Entonces también José le dice a ellos que lo recuerden
cuando ellos salgan de ahí y que les ayuden. Ahora bien, ¿ustedes creen que esa interpretación que José dio a esos sueños vino por la sabiduría de José? No. José podía darle a los dueños, no dependía de su sabiduría, sino de que era Dios que le daba esa capacidad de interpretación. Ahora, ya hemos visto hablar de cómo José, primero vendido, llevado a una casa como esclavo, por la gracia que Dios le dio, vas a administrar esa casa. Pero ahí viene la mujer de Potifar, lo calumnia y va a la cárcel. Una nueva adversidad tiene José en ese momento. Pero desde la cárcel, José se deja guiar por Dios y hace lo que Dios quiere que él haga. Hace las cosas bien. Entonces, desde la cárcel José gana importancia, revelando esos sueños, y prospera también, porque más adelante en la Biblia, que ustedes pueden leerlo, narra lo que la interpretación que él le dio al copero y la interpretación que le dio al panadero. Y eso contribuyó a que José una vez más prosperara y saliera de la cárcel. Ahora, como José en todas sus adversidades dependió de Dios, así tú y yo, cuando nos enfrentemos a situaciones o problemas, debemos recordar que ante cualquier adversidad debemos aprender a depender de Dios. En conclusión, José dependió de Dios en todas sus adversidades. Dios lo prosperó. Dios lo libró de ser destruido. Ahora, mi recomendación a ti que me escucha es que, y a mí misma también, que debemos aprender a depender de Dios en todas las circunstancias de nuestras vidas. No a veces, no en algunas cosas, sino en todas las circunstancias de nuestras vidas. Debemos aprender a depender de Dios. Hemos concluido el estudio de hoy. Espero que lo hayan entendido, que podamos ponerlo en práctica. Pero no puedo decirte hasta luego sin orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre bueno, porque tú nos has permitido llevar tu palabra en el día de hoy. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a depender de ti. Que tú nos ayudes a prosperar en medio de cualquier situación, de cualquier problema. Gracias, Señor, por esta oportunidad. Gracias porque sabemos que todo el que ha escuchado tu palabra va a poder llevarla a otros. Bendícenos, Señor, y ayúdanos. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pues hemos concluido. Será hasta una próxima entrega. Que Dios continúe bendiciéndoles. Estuvo con ustedes Normi Sánchez. Nuestra clase de hoy ha finalizado. Nos encontramos el próximo lunes. Recuerda compartir este video con otros para que también sean bendecidos. Dios te bendiga.